Bueno, en principio agradecer a la Comisión de la Secretaría Comunitaria la invitación, la posibilidad de participar. Yo veo muy auspicioso realmente que tengamos este espacio, que podamos socializar estas problemáticas. Creo que esto nos permite a todos recuperar ciudadanía y tiene un valor en términos de que todos nos hacemos responsables de estos procesos sociales que vivimos. Y esto me parece que es fundamental, que se cree en nuestro espacio, vuelvo a decir, de discursividad social. Yo trabajo en un juzgado penal de niños y adolescentes que ahora tiene un nombre curioso porque estamos en una transformación del sistema del procedimiento penal. Entonces, en esta transformación nuestro juzgado se llama juzgado residual. Es decir, que nos quedamos con aquello que hasta ahora ingresó en los últimos días en el juzgado como causa de los jóvenes y de los niños, y hay que terminar con ese proceso que está iniciado, y por eso tenemos esa figura de lo residual. Integro un equipo técnico que está formado por psicólogos, por un asistente social y una médica psiquiatra. Digo un poco para contextualizar el ámbito en el que trabajo. Este juzgado es el único que existe en la provincia en la especificidad de la problemática de niños y adolescentes frente a la conflictiva penal. Esto deviene de que al crearse los juzgados de familia, que eran multifuegos, estaban integrados por distintos aspectos que contemplaban la problemática de los niños y los adolescentes, el aspecto que tenía que ver con la transgresión de las normas, digamos, se independizó, por decirlo de alguna manera, y se creó un propio juzgado. Pero eso es una experiencia única en la provincia, hasta ahora, porque en los demás lugares de la provincia, donde hay juzgados de familia y de niños y adolescentes, esto tiene un carácter de multifuero, quiere decir que la parte penal también forma parte de la actividad que hace ese juzgado en particular. Nosotros solo nos dedicamos a esta especialidad. Bueno, pensé algunas cosas breves, tengo la rapidez del doctor Barbero, voy a tratar de ser es por eso, bueno, lo primero que quería decir son estas dos ideas. Estaba apurado por el tiempo. Lo primero tiene que ver con esta figura que convoca, que es la adolescencia y el delito. Para decir algo alrededor de la adolescencia, son unas puntuaciones nada más, breve. Digo, la adolescencia la pensamos desde la psicología y desde otras prácticas también como un proceso. Proceso que tiene una serie, que implica una serie de cambios, reposicionamientos, duelos, bueno, esto más o menos conocido, por lo menos para los psicólogos y para todos los que hemos transitado la adolescencia, creo que es bastante conocido, ¿no? Pero la pregunta que me genera esto es pensar, digamos así, ¿de qué adolece el joven que llega a un conflicto con la ley penal? Un conflicto con la ley. ¿De qué adolece? Creo que adolece fundamentalmente de marcas, de inscripciones, de un registro. Un registro que convoca a su origen, a su familia. Una inscripción, digamos, en un registro, como decimos, que nos anotan y nos ponen un nombre. Ese que nos anotan y nos ponen un nombre podría ser una formalidad, porque a eso hay que darle otra carga, hay que poder ahijar a nuestros hijos para que ingresen verdaderamente en la genealogía de nuestra familia, que tengan una historia, que tengan una referencia. ¿Sí? Esa es una de las cosas que estos jóvenes fundamentalmente adolecen, porque la figura de este sostén familiar está destituida, está en cuestión, está fallida. ¿Sí? Hay una falla allí que va a provocar una serie de síntomas para nosotros. ¿Sí? Bien. Las fallas, podemos decir así, van a tener consecuencias en la subjetivación, ¿sí? En este proceso en que nos vamos constituyendo, ¿sí? Que se va a agregar al proceso natural que tenemos y que vivimos como sujetos y que particularmente entra en crisis en la adolescencia. Allí, con lo que nos vamos a encontrar es con jóvenes que por estas
deficiencias que ha habido, tanto en el lazo directo parental como también con el sostenimiento que puede ofrecernos el lazo social, va a producir una serie de fallas también en esa estructuración. ¿Cómo lo vamos a ver? Nos sucede frecuentemente que los jóvenes dicen que ellos no son nadie, por ejemplo, ¿no? Que no les importa nada, que nosotros tampoco lo somos, en realidad, ¿qué representamos? ¿Quién es el otro? ¿Qué importa? Y vemos un escenario donde, cuando tenemos que entrevistar, de verdadero desafío muchas veces, o de indiferencia, de abulia, donde pareciera que, no digo en todos los casos, pero en muchos de ellos, esta actitud de respuesta violenta es una estrategia para poder sobrevivir, podemos decir. Dice Freud que actuamos, que llevamos a la actividad aquello que hemos sufrido pasivamente. Esa condición en que el niño, el joven, ha vivido, sin ese sostén de su familia, ¿sí? sin ese reconocimiento subjetivo de la familia, ¿no? Donde ha vivido un escenario de violencia, que puede ser una violencia material, real, o puede ser una violencia por omisión, es decir, por abandono, por desinterés, por lo que llamamos una atención desconectada, es decir, cumplir más o menos cierto rol en la parentalidad, pero desconectado de una afectividad, de algo que puede investirlo al chico y reconocerlo como tal. Todo eso, ¿qué produce? Un fuerte sentimiento de vacío. Los adolescentes y el vacío. No como un vacío transitorio que podemos decir se puede vivir en esta etapa del proceso de crisis adolescente normal, sino un profundo sentimiento de vacío, donde no se puede reconocer a sí mismo y donde tampoco hay lugar para reconocer a un tercero. Hay una legalidad fallida, decía antes. Por eso, usted no me importa en lo que dice y yo, en realidad, dicen, no soy nada. ¿Sí? Bueno, por otro lado tenemos la figura del delito. ¿Qué dice todo el dispositivo judicial? Dice que el delito es una falla, hay una transgresión a la norma establecida, hay algo fallido, y sobre eso, digamos, sobre esa falla, sobre la que se tiene que operar. ¿A qué se apela y cómo se nos convoca? Fundamentalmente para saber si aquel que se le imputa respecto a ese delito realmente se lo puede reconocer como el autor de ese delito, si es responsable de ese delito y si están sus condiciones psicológicas, digamos, en un estado que permita imputarle ese delito. Es decir, se está apelando a todo lo que es del orden de la conciencia. Apelamos a la persona es la que tiene que responder por ello. ¿Cómo pensamos los que trabajamos como operadores en el dispositivo forense respecto de esta figura del delito? Decimos que en el delito tenemos que leer una escena dramática que representa la actuación de su conflicto. Es una escena de actuación que remite a otras cosas, que remite a otras fallas. También decimos que hay una falla, pero es una falla, dice una colega que se ha dedicado muchísimo a este trabajo, Liliana Álvarez, que produce un exceso. Y esto me parece que es lo más importante de nuestras prácticas, los psicólogos, en estos dispositivos. Pensar en eso que, curiosamente, es del orden de una falla, de algo que falta, pero que en realidad produce un exceso. ¿Un exceso en qué? En la irrupción de esa conducta que es violenta, que es agresiva, que desconoce al otro, ¿sí? Que invade, digamos, podemos decir, y que desafía permanentemente. ¿Sí? Bueno, el dispositivo judicial, siguiendo la línea de lo que decía acá Pablo, rápidamente va a capturar a este sujeto que ha cometido una transgresión y lo va a transformar en un menor, con todas estas consecuencias que tiene, como ya dijo Pablo, volverlo un objeto,
¿no? De la tutela, de un tratamiento particular, absolutamente arbitrario, por lo menos puesto en las condiciones de un objeto a cuidar. Es decir, conviven dos paradigmas. Tenemos el viejo paradigma de la tutela y tenemos el nuevo paradigma que es el del sujeto de derecho, el que hablábamos antes de la convención. Ahora, conviven los dos, pero en realidad asistimos a una figura, digamos, que le decimos el paradigma de la ambigüedad, porque en realidad pareciera que progresamos en avances, pero en realidad se sostienen muchas de estas figuras, como decía Pablo, en esa condición de pensar que, aunque llamemos juzgado penal de niños y adolescentes, en nuestras comunicaciones cotidianas decimos, hablo con el penal de menores, nosotros decimos, sí, sí, claro, esa es nuestra respuesta también, ahí quedamos atrapados. Por último, algo en referencia a nuestras formas de intervenir. Decíamos que se ve una falla, la justicia dice el delito hay una transgresión, hay una falla. Nosotros decimos que frente al hecho, frente al acto que el sujeto se le imputa, nosotros tenemos que pensarlo, tenemos que operar con él, tratando de establecer una pregunta sobre ese acto. Es decir, transformar ese acto en un enigma, no en algo que ya está dicho por el hecho mismo. Que algo diga más allá del hecho mismo. ¿Sí? Que lo interpele, que podamos generar alguna pregunta. Porque una de las particularidades de estos jóvenes es que está siempre presente la actuación. Prima la actuación sobre la posibilidad de desplegar una palabra alrededor de él. Eso viene a ser el orden de nuestro desafío. Como operadores, se dice muchas veces, lo escuchamos, la academia también lo repite, que los que trabajamos en estos ámbitos parece que estamos disociados de una actividad clínica. En parte, creo que esto obedece a la confusión de pensar o de confundir a la clínica con la práctica de un tratamiento, la dirección de un tratamiento, con lo que podemos hacer como modo de intervención, cuando estamos en otros dispositivos, en otros espacios, en otras instituciones. Para mí ha sido un interesantísimo desafío, desde que comencé hace más de 13 años a trabajar en la justicia, pero muchos años antes, no es que sea tan viejo, pero muchos años antes, estuve trabajando en la Casa del Joven y desde allí hacíamos una intervención en la Defensoría de Menores, se llamaba en aquel momento, de la ciudad de Manta. Un desafío, digo, porque por primera vez yo venía trabajando con el dispositivo convencional, entrevistas, recibir a un joven, a su familia, empezar un dispositivo de tratamiento o ver qué alternativas teníamos para trabajar con él, a un espacio donde por única vez íbamos a ver a alguien y teníamos que intentar poder hacer alguna propuesta para el joven, para su familia y para el defensor. Digo, novedoso, muy interesante para mí, y hasta ahora un espacio que todo el tiempo nos interroga. Y nos interroga porque me parece que nos tiene que permitir pensar que aunque nuestra intervención no va a ir dirigida a un tratamiento, eso no significa que lo que hagamos en esa pequeña intervención, que nunca llega a ser más de 2 o 3 eventualmente, nos va a permitir que algo de ello retorne como una pregunta para el joven, que algo retorne como una pregunta y que al interrogarlo promueva una responsabilidad subjetiva. Cuando digo esto de la responsabilidad, me refiero no solamente al decir en palabras que se reconoce autor de un hecho, es un poco más, es un empezar a interrogarse sobre ese hecho que lo cuestiona. Más allá de esa enunciación de responsabilidad, poder interrogarnos profundamente y poder ponerlo en una serie, poder historizarlo,
Ese va a ser el desafío en nuestra práctica. Solo para finalizar y volviendo a lo inicial que decía hoy Pablo, ¿qué es lo que diferencia a los niños de los menores? Los niños son nuestros hijos, nada más.